Alejandro Cacás está con nosotros aquí. Vamos a cerrar con él a propósito. Y gracias por esperar, Alejandro. No, por favor, Hoy gracias fue a un día ustedes por la especial, invitación. viste que con las cosas también, los hechos policiales también. Bueno, el tema de la ley base, yo sé que a muchos les cansó otra vez con la ley base, pero digamos, ¿el gobierno la necesita para arrancar? ¿O el gobierno la necesita como una excusa para decir, bueno, a ver, ya la tenemos, ahora sí podemos hacer algo? La estabilización de la economía no pasa por la ley base, es decir, toda la política económica del gobierno para terminar con la inflación Ese es un dato importante. va por otro lado. Sí. Es decir, si el gobierno derrota o no la inflación va a depender de su capacidad para estabilizar el tipo de cambio, lo que hace con el déficit fiscal, pero muy poco de eso tiene que ver con la ley base. La ley base sí sienta las bases para un crecimiento de la economía una vez que esté estabilizada. Por eso las reformas en energía, las reformas para las inversiones, algunas de las reformas impositivas que ahora está impulsando. Está trabada, como vieron hoy no hubo dictamen, pero sí hubo aumento en el Senado, y en parte la discusión es por el impuesto a las ganancias, porque hay una lucha ahí que dan los patagónicos para no pagar impuestos a las ganancias o para pagar menos que en el resto del país. Pero han puesto más deducciones, ¿no? No, sí, lo cual es injusto, porque te voy a decir... El mínimo no imponible para todas las provincias patagónicas es un 22% mayor que para el resto del país. Va a tener una escala diferencial. Sería, claro. Claro, sería, perdón. Bajo la media sanción de la ley base, sí, y el paquete fiscal en diputados, hay un principio muy justo que dice todos pagan ganancias por todo el ingreso que tengan. Porque también pasaba que hay muchos organismos públicos, pasa en la justicia, pasaba también en parte en el Poder Ejecutivo, que te dicen, bueno, sí pago ganancias, pero sobre una parte de mi sueldo y otra parte del sueldo no paga. Este artículo dijo, se paga por todo en todo el territorio de la nación, todo ingreso computable. Si ya le empezamos a introducir excepciones a eso, se vuelve de nuevo el club de los privilegios para algunos y la inequidad para otros. Sí. Y esto es un poco lo que se está discutiendo ahí, donde hay quienes desde la Patagonia dicen, no, nosotros como tenemos sueldos más altos, queremos pagar desde un piso superior. Y obviamente contradice eso lo que marca la Constitución, que marca que la igualdad es la base del impuesto y el Congreso debe imponer proporcionalmente igual en todo el territorio de la nación. ¿Cómo recibieron ustedes allí desde el radicalismo la posibilidad de que el gobierno tenga un nuevo jefe de gabinete más político, ¿no? En el caso de Guillermo. Bueno, la verdad que con Pose había poca interacción. Nosotros estuvimos con él cuando fuimos a presentar la reforma laboral. Ese fue el mayor intercambio que tuvimos ahí en Casa Rosada. Pero es extraño que un jefe de gabinete cuya principal función es relacionarse con el Congreso no fuera nunca al Congreso, ni hablaba en público, básicamente. Sé que él decía que no le gustaba esto del informe mensual que tiene que dar, fue una sola vez al Senado, pero es como que, claro, acá lo veo a Rosales y es como que no le gusta él hablar en público y lo traen acá de periodista de temas internacionales. Es la esencia de la función. Obviamente, Francos tiene un carácter más político, estuvo más involucrado en la negociación de la ley base, sobre todo en la segunda ronda, y bueno, a confesión de parte dijo, vengo a hacer esto de la política que no le gusta al presidente. Alejandro, ¿te llama la atención tanto cambio en el gabinete en tan corto tiempo de gobierno? Sí. Cambio de gabinete, en secretarías, bueno... Sí, me llama la atención eso, me llama la atención la gran cantidad de cargos que siguen sin cubrir, me llama la atención la gran cantidad de cargos que siguen cubiertos por funcionarios del kirchnerismo del último gobierno. Lo lógico sería que cuando uno entra y a gobernar, cubre de nuevo funcionarios de la nueva gestión todos los lugares. Acá han quedado algunos sin cubrir y otros que los siguen ocupando el PJ. ¿No se te vio por el Luna Park? No, nosotros somos parte de la oposición, no somos parte del gobierno. Sí colaboramos en hacer que salgan las leyes, somos responsables para lo que el país necesita y las herramientas que el presidente ha pedido, pero no integramos la fuerza del gobierno. ¿Y qué te pareció lo del Luna Park? No me gustó. La verdad que ese aspecto estridente del presidente cantando soy el rey y demás, la verdad que a mí no me gusta. De algún modo él tiene éxito comunicacional con eso. Tiene éxito comunicacional con cierta crispación, con cierta polarización, que me parece representa un poco el estado en que está la política, no solo en Argentina, sino también en otras partes en el mundo. Para los partidos como el nuestro, que se precian de la racionalidad, de aportar moderación, se vuelve muy difícil, porque no estás en ninguno de los polos y eso hace que de los dos también te ataquen. ¿Y cómo está el radicalismo internamente? ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo está el tema de la lustomanía,
¿no? La gente que ha votado en contra o votado el rechazo del DNU, por ejemplo. A ver, nosotros... ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Nosotros, al menos en el bloque de diputados, tenemos una postura que encontramos muy coherente. Dijimos, vamos a apoyar al gobierno y le vamos a dar la ley. Así lo hicimos y nadie votó en contra de la ley base. El bloque votó a favor. Después dijimos, hay temas que no podemos abandonar de nuestra agenda, aunque al gobierno no le guste, como es el caso educativo. Y entonces impulsamos lo de las universidades hasta que los rectores pudieron acordar recuperar el dinero para funcionar. Impulsamos ahora en un dictamen ayer lo del FONID para los salarios de los docentes en las provincias, impulsamos la esencialidad educativa y ahora el martes vamos por un dictamen que tenemos en movilidad jubilatoria para hacer que los jubilados recuperen ese 8% perdido de enero. Son todas causas que el bloque en su conjunto está respaldando y que no son ni estar con el gobierno siempre, ni estar en contra del gobierno siempre, sino más bien apoyar las cosas que están bien y las que no vemos bien, cuestionarlas y proponer alternativas. Alejandro, mencionaste FONID, jubilaciones, universidades. ¿Crees que en diputados y en senadores van a llegar a la mayoría especial en esos términos que no quiere el gobierno para poder evitar el veto presidencial? ¿En estos temas que planteás? Sí, en esos 3 proyectos puntualmente. Sí, porque creo que hay muchos otros bloques que están interesados en lo mismo. De hecho, si bien hoy hay dictámenes distintos, en el fondo la idea de impulsar lo de la universidad, lo del FONI, de lo de las jubilaciones, es compartido por más de 2/3 partes de la Cámara. Los únicos que lo resisten son los del PRO, que están más oficialistas que el gobierno, entonces piden pagar las jubilaciones en cuotas, o ayer se oponían a que defendiéramos lo de esencialidad educativa, que siempre habíamos estado de acuerdo en eso, y el propio gobierno. Pero entre ellos, entre los dos bloques juntos, no llegan a ser 1/3 de la Cámara. ¿Y cómo crees que va a ser la reacción del gobierno si eso llega a suceder? Porque digo, si juntan 2/3 en diputados y en senadores, Milei no puede vetar ninguno de esos proyectos, ninguna de esas leyes. El presidente es un tanto contradictorio en eso, porque cuando nosotros impulsamos lo de las universidades, dijo, no voy a vetar cualquier cosa que venga del Congreso por el déficit fiscal y demás. Pero el lunes arregló con los rectores y les dio el dinero que demandaban. Con lo cual, si se hace en su escritorio no es déficit fiscal y si se hace en el Congreso sí. Para nosotros no importa, si mientras se resuelve el tema y se le pague a los jubilados, si quiere que tome el crédito él y no nosotros. Alejandro, gracias por tu presencia. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Alejandro, y por la espera también. Sí, sí, Gracias. es que fue un día intenso,